El rey de España, Felipe VI, suspende su polémico viaje a Arabia Saudí por la muerte del hermano del monarca árabe. El gobierno justificaba la visita a Riad, indicando que busca favorecer los intereses políticos, económicos y comerciales de España. Sin embargo, siempre que hablamos de este viaje, se trata de un viaje polémico. Para analizar esta situación y esta controversia nos encontramos en nuestro estudio con mi compañero Francisco Guaita. Hola, Fran. ¿Por qué es la segunda vez que se suspende este viaje? Así es, Arabia Saudí había sido elegido como la primera visita oficial de Felipe VI con el nuevo Ejecutivo español, una muestra que deja a las claras las prioridades de la política exterior española, pero a pesar de la suspensión de este viaje por segunda vez, vamos a fijarnos, el equipo de RT se quiere fijar en lo que hay detrás, en la controversia y la polémica que existe en este tipo de viajes. ¿Por qué esta controversia afecta también, si tengo entendido, a los convenios armamentísticos? Sobre todo ese es uno de los puntos más importantes, porque está claro que el respaldo del monarca viene también a Arabia Saudí con proyectos como el AVE de Medina a la Meca, pero también con acuerdos. Uno de los principales objetivos era cerrar un contrato de más de 2.000 millones de euros de la empresa pública española Navantia con el gobierno de Arabia Saudí. Esto implica la construcción de 5 buques de guerra, el mantenimiento de las naves y la remodelación de la base naval de Jubail en el Golfo Pérsico, y todo ello se da también, además, en los últimos días, cuando supuestamente ya el gobierno desbloqueaba la venta de munición de artillería a Arabia Saudí por un valor de 40 millones de euros. No es gratuito recordar, Frank, que esto se produce con Arabia Saudí, un país que está liderando una acción armada en un conflicto en Yemen. Y eso es de lo que se quejan las organizaciones de derechos humanos. Estamos hablando de un conflicto de Yemen en el que han muerto 7.000 personas, más del 50% de ellos civiles. Un ejemplo, lo que ocurrió el 29 de septiembre del 2015, un ataque contra una boda que se realizaba en Yemen, y la condena también de Naciones Unidas. También se da, y es importante recalcar, que en febrero el Parlamento Europeo hizo un embargo de armas contra Arabia Saudí, considerando precisamente este punto, que es la guerra que hay con Yemen y los ataques continuos que están realizando desde marzo del 2015 por parte de Arabia Saudí y de su coalición. Hay reacciones de varias organizaciones humanitarias. En concreto llama la atención las demandas de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, por un lado, está diciendo que esta visita, que como hemos visto ha sido suspendida, pero lo que le pide al rey Felipe VI es que intente presionar al régimen de Arabia Saudí para que no haya violaciones de derechos humanos. Por un lado, dice que un Estado no puede vender armas a otro cuando se está dando la posibilidad de que ese Estado, como es Arabia Saudí, cometa crímenes de guerra. Por otro lado, intentar frenar lo que se hablan las ejecuciones. En el 2016 hay más de 100 ejecuciones que ha realizado Arabia Saudí, y tenemos el caso en el que ha puesto los ojos Amnistía Internacional, en el que 3 jóvenes más pueden ser ejecutados en cualquier momento por haber realizado protestas. En eso se basa en estos momentos, en estos 2 puntos, es de lo que habla Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos, industria armamentística, ninguno de estos temas es nuevo con respecto a Arabia Saudí, ¿no, Fran? Así es importante contextualizar lo que se da entre España y Arabia Saudí. Recordemos que Arabia Saudí se ha convertido en el segundo importador de armas del mundo en los últimos años, y España ha contribuido en ello. En los últimos 5 años, España ha vendido en valor de más de 1.180 millones de euros en armas al régimen saudí, y también en el primer trimestre del 2015 es importante recalcar que hubo un récord, es decir, cuando se estaba produciendo el inicio de la guerra con Yemen, se llegó a 448 millones de euros. Me pregunto, ante estas cifras tan contundentes, ¿hay unanimidad, hay sintonía en las voces políticas españolas? No hay unanimidad, como suele pasar en este escenario político español. Por un lado, el partido del gobierno, el PP, lo que dice y
lo que habla es que es importante defender los intereses de las empresas españolas y lo desvinculan con los derechos humanos. Por otro lado, el Partido Socialista también habla de lo mismo. Sin embargo, Ciudadanos dice que hay que tener en cuenta las relaciones y también los estándares de derechos humanos, y Podemos dice que a lo mejor no era lo más adecuado que fuera el primer sitio al que visitaba Arabia Saudí el rey Felipe VI. Si te parece, Fran, para analizar esta cuestión controvertida, no solo a nivel nacional en España, sino a nivel internacional, conectamos con el analista Juan Luis Pérez. ¿Qué opinión le merece a usted que haya sido reconocido el primer viaje explícito del rey Felipe VI con la nueva administración del Partido Popular, precisamente a Arabia Saudí? Absolutamente lamentable que se produzca un hecho de estas características, y no hay que buscar ningún tipo de excusas extrañas, sino el motivo es puramente económico, como no puede ser de otra manera, tratándose de nuestros lamentables responsables políticos. Es obvio que ya existen muchas relaciones comerciales entre ambos países y también es obvio que el gobierno pretende que el volumen de intercambio siga aumentando cada vez más. Ese era el objetivo del viaje que se ha aplazado y ese ha aplazado el rey y por tanto también el equipo de exteriores del gobierno. En el plano civil, España ya lidera la construcción de ferrocarril de alta velocidad, muchos trabajos relacionados con la ingeniería de la industria del petróleo, pero donde realmente hay muchas más conexiones en el plano militar. Las exportaciones españolas de armamento se han multiplicado por 100 en los últimos 5 años, como ya habéis dicho más o menos con la cifra. Y si se firma el contrato con las 5 corbetas, el tema va a ser muchísimo más amplio, incluso con los temas de mantenimiento, etcétera. Así que los problemas de derechos humanos y del uso contra los civiles del armamento que estamos en venta, eso se intenta ocultar, se intenta esconder a la opinión pública para que no produzca mucho rechazo, ¿no? Pero realmente, ya digo, es un asunto absolutamente lamentable. Hay contradicciones, Juan, continuas acerca de ese balance entre la parte comercial y los derechos humanos, y suele pasar cuando los países son aliados se hablan de los negocios y cuando no son aliados se recalca que los derechos humanos, los derechos humanos. ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo debe ser ese manejo real, sobre todo a ojos de una población civil que ve cómo su país está vendiendo armas a otro país que incumple los derechos humanos? Las contradicciones son siempre enormes. A la mayoría de los partidos se les llena la boca de hablar de respeto a los derechos humanos, pero cuando se contrapone en el territorio problemas de puestos de trabajo, la mayoría de ellos, por no decir todo, miran hacia otro lado. Eso es algo que hemos visto claramente en los municipios cercanos a los astilleros que supuestamente van a construir los buques de guerra en Galicia y en Andalucía. Allí incluso los partidos más a la izquierda, como Unidos Podemos y demás, están absolutamente apoyando este contrato con Arabia Saudí. En un país como el nuestro, con una crisis económica que yo creo que ya llamaría sistémica, los puestos de trabajo son siempre un chantaje que puede con todos los principios morales, ¿no? Gracias, Juan Luis, y gracias, Fran, por este contenido tan interesante. Era nuestro compañero Francisco White analizando la controversia y el delicado equilibrio que existe entre los negocios y el respeto a los derechos humanos a nivel internacional.